¿Sabías que existen señales muy sutiles del cáncer de colon que podrían pasar desapercibidas pero que jamás deberías ignorar? Aunque este tipo de cáncer puede ser devastador, también es uno de los más evitables si se detecta en sus primeras etapas. Sin embargo, cuando se identifica demasiado tarde, suele ser letal y mucho más complicado de tratar. Es fundamental que hablemos sobre esto y compartamos esta información, porque las cifras están creciendo y la situación es especialmente alarmante en los jóvenes. En las últimas décadas, los casos de cáncer colorectal en personas menores de 55 años se han duplicado. De hecho, según el Instituto Nacional del Cáncer, ahora es la principal causa de muerte por cáncer en personas de entre 20 y 49 años. Para que te hagas una idea del impacto de una detección temprana, si el cáncer de colon se descubre cuando aún está localizado, la probabilidad de sobrevivir 5 años es del 91%. Pero cuando ya se ha diseminado a otros órganos, esa tasa se desploma a solo un 13%. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia, sobre todo en jóvenes que antes ni siquiera se consideraban parte del grupo de riesgo. Si este contenido te resulta valioso, no dudes en compartirlo con quienes más quieres. Difundir esta información puede marcar una gran diferencia, porque cuando se trata del cáncer de colon, detectar los síntomas a tiempo puede literalmente salvar vidas. Pero antes de hablar de los síntomas en detalle, es importante entender qué es exactamente el cáncer de colon, también conocido como cáncer colorectal. Este tipo de cáncer se desarrolla en el intestino grueso y en muchos casos comienza como un pequeño pólipo que inicialmente no es peligroso. Sin embargo, si ese pólipo no se detecta y se trata a tiempo, puede convertirse en algo mucho más grave. La buena noticia es que el cáncer de colon ofrece una gran ventaja frente a otros tipos. Durante una colonoscopia de rutina, no solo se puede identificar el problema, sino también eliminarlo en el mismo procedimiento. Es uno de los pocos cánceres donde diagnóstico y tratamiento pueden ir de la mano desde el principio. Uno de los primeros indicios que nunca deberías pasar por alto es un cambio persistente en tus hábitos intestinales. ¿Has notado que últimamente vas al baño con más frecuencia, tienes diarrea constante o te cuesta evacuar como antes? Estos cambios pueden parecer inofensivos, especialmente si solo duran unos días. Pero si se prolongan por más de unas semanas, es momento de prestarles atención, porque podrían ser señales tempranas de algo más serio, como el cáncer de colon. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el colon cumple una función clave: absorber el agua del contenido digestivo y formar las heces. Cuando aparece un tumor, ese proceso se interrumpe. Si el tumor irrita el revestimiento del colon, puede acelerar el paso de los desechos y provocar diarrea. Pero si bloquea parcialmente el paso, entonces lo que aparece es estreñimiento, porque las heces no pueden avanzar con normalidad. Y algo aún más alarmante: si notas que pasas de diarrea a estreñimiento de forma alternada y constante, eso podría ser una señal de que hay una obstrucción intermitente en el colon, posiblemente causada por un tumor que está creciendo y afectando el tránsito intestinal. Hablemos de una señal que muchas veces se pasa por alto: la pérdida de peso inexplicable. Si notas que estás bajando de peso sin haber cambiado tu dieta ni tu rutina de ejercicio, no lo tomes a la ligera. El cáncer de colon puede estar detrás de este tipo de pérdida de peso y lo hace de dos maneras. Por un lado, puede interferir con la absorción de nutrientes en el intestino y por otro, algunos tumores consumen activamente los recursos del cuerpo para seguir creciendo. Esto sucede porque el cáncer libera sustancias llamadas citoquinas, que alteran el metabolismo y redirigen los nutrientes para alimentar al tumor. Así que si notas una pérdida de peso significativa sin razón clara, no lo ignores. Es una razón válida para acudir al médico y realizarte exámenes, no solo para descartar cáncer de colon, sino también otros posibles tipos. Otro síntoma al que hay que prestarle atención es la aparición de sangre en las heces, lo que se conoce médicamente como hematoquesia. Aunque esto puede sonar alarmante, no siempre indica cáncer. De hecho, las causas más comunes son las hemorroides y la diverticulosis, ambas condiciones benignas pero frecuentes. Sin embargo, también puede ser una señal de advertencia temprana del cáncer de colon, así que siempre vale la pena investigarlo con un especialista. Si en algún momento notas sangre al ir al baño, ya sea en las heces, en el inodoro o en el papel higiénico, no des por sentado que son hemorroides.
Aunque esa es una causa común, no es la única. Ignorar este síntoma podría significar pasar por alto algo mucho más serio. Por eso es vital acudir al médico y realizar los estudios necesarios para descartar cualquier patología grave, incluido el cáncer de colon. Además, hay que estar alerta a otro detalle menos evidente, pero igualmente importante: el color de las heces. Si observas que son oscuras o negras, eso también puede indicar sangrado. En estos casos, el color oscuro se debe a que la sangre proviene de una parte más alta del aparato digestivo, como el estómago, el intestino delgado o incluso el colon ascendente, y al mezclarse con los jugos digestivos durante su trayecto, cambia de color. No siempre se trata de una úlcera o un problema gástrico. A veces, la causa está en el colon. Y aquí entra otro síntoma que suele pasar desapercibido: la anemia por deficiencia de hierro. Algunos tipos de cáncer de colon no producen un sangrado evidente, sino una pérdida lenta y constante que va agotando poco a poco las reservas de hierro del cuerpo. Esto puede llevar a una anemia silenciosa. Aunque existen muchas razones por las que alguien puede desarrollar anemia, como una dieta baja en hierro, menstruaciones abundantes o problemas renales, en los hombres y en mujeres posmenopáusicas, la aparición de anemia ferropénica siempre debe ser investigada a fondo. Y el cáncer de colon debe ser una de las primeras posibilidades a descartar. Uno de esos síntomas que muchos suelen ignorar, pero que merece atención, es la sensación de que no logras vaciar completamente el intestino al ir al baño. Esto se conoce como tenesmo y puede ser causado por un tumor en crecimiento, especialmente si se encuentra en la parte baja del colon o en el recto. Esa presión crea la falsa sensación de que aún queda materia por evacuar, incluso después de defecar, aunque muchas veces se confunde con el síndrome del intestino irritable. Si este malestar persiste durante varias semanas, es motivo suficiente para consultar al médico. Si llegaste hasta acá y te está gustando el video, por favor suscríbete y dale me gusta, que nos ayudas a seguir creciendo y compartiéndoles información de alto valor. Ahora sí, seguimos. Otro síntoma que puede pasar desapercibido, pero que también podría estar relacionado con el cáncer de colon, es la hinchazón persistente y la acumulación excesiva de gases. Cuando hay un tumor obstruyendo parcialmente el colon, los gases pueden quedar atrapados detrás de esa obstrucción, generando molestias. Además, los cambios en la digestión y el desequilibrio de la microbiota intestinal también pueden aumentar esta producción de gases. Si estos síntomas no se resuelven en poco tiempo, no los tomes a la ligera. Y aquí viene el punto más desconcertante. El cáncer de colon, en sus etapas iniciales, muchas veces no produce síntomas. De hecho, puede avanzar silenciosamente hasta fases más serias sin dar ninguna señal clara. Por eso, incluso si te sientes bien, los chequeos regulares son esenciales. Detectarlo antes de que aparezcan los síntomas es, en muchos casos, la única forma de salvar vidas. En Estados Unidos, las autoridades de salud recomiendan que las personas con riesgo promedio empiecen a hacerse pruebas de detección de cáncer de colon a partir de los 45 años. Estas pruebas pueden realizarse de distintas formas, desde estudios simples que se hacen en casa hasta procedimientos más detallados en un centro médico. La opción más completa es la colonoscopia, considerada el método más confiable para detectar cáncer de colon. Consiste en introducir un tubo delgado y flexible con una cámara por el recto para examinar a fondo todo el colon. Si se detecta algún pólipo sospechoso durante el examen, se puede retirar de inmediato y enviarlo a análisis. Aunque es muy eficaz, tiene algunos inconvenientes. Requiere una preparación previa para limpiar el intestino, que puede ser molesta, y conlleva un pequeño riesgo de complicaciones como sangrado, perforación o reacciones a la sedación. Para quienes prefieren evitar la colonoscopia, existen alternativas menos invasivas. Por ejemplo, los análisis de heces como el test de sangre oculta o el test inmunoquímico fecal, que puedes hacer desde casa. También hay pruebas que analizan el ADN en las heces para identificar señales de cáncer o pólipos grandes. Eso sí, aunque son más cómodas, no detectan con tanta precisión las lesiones precancerosas y deben repetirse con más frecuencia, cada año o cada 3 años, dependiendo del tipo de prueba. Lo fundamental aquí es que te hagas alguna prueba de detección sin importar cuál elijas.
Lo importante es empezar. La edad límite para comenzar, si tienes un riesgo promedio, es a los 45 años. Pero ojo, muchas personas deberían iniciar mucho antes. Si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, el riesgo es mayor. Y eso significa que la detección debe empezar antes. Lo mismo ocurre si tienes antecedentes familiares. En esos casos, se recomienda comenzar a los 40 años o incluso antes. Específicamente, 10 años antes de la edad en la que tu familiar fue diagnosticado. Por ejemplo, si tu padre fue diagnosticado a los 35, tú deberías empezar a los 25. Además, hay otros factores que pueden influir, como qué tan cercano es el familiar afectado o si los pólipos encontrados eran de alto riesgo. Por eso, es clave hablar con tu médico. Él o ella podrá evaluar tus antecedentes personales y familiares para indicarte cuándo debes empezar a hacerte los chequeos y cuál es la prueba más adecuada para ti. Finalmente, entender los primeros síntomas del cáncer de colon es vital para detectarlo a tiempo. Pero igual de importante es conocer cómo prevenirlo. Mantente atento porque muy pronto compartiré un nuevo video donde hablaré sobre las causas del cáncer de colon en personas jóvenes y te daré consejos prácticos para reducir tu riesgo desde ahora. Dato extra por quedarte hasta el final, que nadie lo dice. Claves para prevenir el cáncer desde la raíz. Cuando pensamos en prevenir el cáncer de colon, casi siempre hablamos de colonoscopias, detección temprana y evitar alimentos procesados. Pero hay un aspecto que pocas veces se menciona y que puede ser una pieza clave en la prevención: la salud integral de tu microbioma intestinal. ¿Qué es el microbioma intestinal y por qué importa? Tu colon alberga trillones de bacterias buenas y malas que forman un ecosistema llamado microbioma. Estas bacterias no solo ayudan a digerir los alimentos, sino que también regulan la inflamación, fortalecen tu sistema inmune y mantienen la barrera que protege el revestimiento intestinal. Cuando este equilibrio se rompe por mala alimentación, estrés crónico, uso excesivo de antibióticos o falta de ejercicio, se crea un ambiente propicio para que las células anormales crezcan y eventualmente se conviertan en cáncer. ¿Cómo cuidar tu microbioma para proteger tu colon? 1. Alimentos fermentados y prebióticos. Incorporar alimentos como kéfir, yogur natural, chucrut, kimchi o kombucha puede enriquecer tu flora intestinal con bacterias beneficiosas. Además, consumir fibra prebiótica, plátanos verdes, alcachofas, cebolla, ajo, nutre estas bacterias y las ayuda a prosperar. 2. Evita los antibióticos innecesarios. Cada vez que tomas antibióticos sin necesidad, estás dañando a tu microbioma. Si los necesitas, acompáñalos con probióticos naturales o suplementos para acelerar la recuperación del equilibrio. 3. Controla el estrés. El estrés crónico afecta negativamente tu sistema digestivo y la composición de tu microbioma. Técnicas como la meditación, respiración profunda o yoga pueden ser tus aliados. 4. Ejercicio regular. Más allá de controlar el peso, el ejercicio mejora la motilidad intestinal y el flujo sanguíneo, lo que ayuda a mantener sano el tejido del colon. 5. Hidratación adecuada. El agua facilita el tránsito intestinal y ayuda a evitar el estreñimiento, que puede irritar la mucosa y aumentar el riesgo de pólipos. ¿Sabías que el sueño también influye? Dormir mal o tener un ciclo de sueño alterado genera un aumento en la inflamación sistémica y en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que puede afectar la salud de tu colon y tu microbioma. Priorizar un buen descanso es un factor que no puedes dejar pasar. Espero que esta información te haya sido útil y no te olvides de comentar y en qué podemos mejorar o de qué tema les gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.